Hoy estamos en Dueñas, en la provincia de Palencia. Tenemos el gusto de participar con el espectáculo Viaje al centro de la zarzuela. De hecho, en menos de una hora vamos a colaborar con ellos en el ensayo general, donde vamos a realizar algunas tomas para elaborar uno de los vídeos promocionales del espectáculo. Este espectáculo es una idea original de artistas de Castilla y León y tiene como objetivo mantener vivo el género chico, pero empleando un lenguaje muy actual. El espectáculo cuenta con Sergio Domínguez como director y pianista, Víctor Cerezo como escenógrafo y 5 talentos de nuestra tierra que nos ofrecen sus grandes voces: las sopranos Isabel Fernández y Laura Cano, el barítono José Coello y los tenores Jesús Calvo y David Pérez. Os aseguro que llegar hasta aquí es producto de un gran trabajo donde le han puesto todas las ganas y mucha profesionalidad. Estamos deseando ya de ver este espectáculo por todos los teatros de Castilla y León. Pero hoy vamos a centrarnos en este paso tan importante como es el ensayo general y el vídeo promocional que vamos a preparar. Suerte para ellos. Aquí estamos con el barítono Jorge Coello. Jorge, hemos estado desde abajo viendo que había mucha energía puesta en el ensayo. ¿Cómo ha ido? Pues bien, los ensayos hay que tomárseles, pues aparte con energía, con muchas ganas, como si fuese una propia actuación. De hecho, lo consideramos una actuación más. Y bien, todo muy bien, buen ambiente y a por todo, os va a gustar. Y os recomiendo a todo el mundo que vengáis a verlo, es bestial. Gran elenco, gran director artístico y musical. Vamos a buscar a David Pérez. Hola. Aquí está David. Hola, buenas tardes. Hola David, ¿qué tal? ¿Qué tal ha ido el ensayo de hoy? Bueno, pues bien, ha ido lo suficientemente bien como para darnos cuenta de que le va a gustar a la gente y además, como siempre se dice, que un mal ensayo es síntoma de un buen estreno. Yo creo que los ensayos están para equivocarse en esas cosillas pequeñas que luego hay que pulir para que el público disfrute bien. Exactamente, a mí me parece que también es muy importante tener buen ambiente, ¿no? Entre vosotros, entre los artistas, que haga compenetración. Claro, eso yo creo que es lo fundamental cuando trabajas en equipo, porque al final son muchas horas las que pasas con los compañeros. Muy buen trabajo hasta ahora, tengo que decir. Gracias. Y muy buena suerte pues con todas las actuaciones que tengáis en lo sucesivo, que seguro que son muchas. Muchísimas gracias. Eso esperamos nosotros también. ¿Quién más tenemos por aquí que va saliendo de los camerinos? Aquí tenemos la soprano Isabel Fernández. Isabel, ¿cómo ha ido el estreno? Que hemos estado muy pendientes desde abajo, pero aquí arriba no sabemos muy bien las energías cómo han ido. Pues las energías a tope, porque ya a punto, ya este es el gran inicio del viaje al centro de la zarzuela y teníamos muchísimas ganas de poderlo hacer en un espacio cerrado, en un teatro y con luces, con el piano, con las bocas, con el telón, con todo. Así que súper preparados hemos estado y súper contentos. Necesitamos más auditorios, más teatros.
Muy bien, pues seguro que lo conseguís y enhorabuena por el trabajo realizado hasta ahora, así que muchísima suerte. Muchísimas gracias, Fernando, que se pueda ver lo que hacemos con todo el trabajo desde dentro, todo lo que ha sido la vocalización, la preparación y lo que es el espectáculo. Te voy a regalar. Vamos a hablar con Jesús Calvo, que es uno de los dos tenores que tenemos. Aquí lo tenemos. Jesús, ¿qué tal ha ido qué tal ha ido el ensayo de hoy? Bueno, pues muy bien, ahí puliendo cositas para que salga todo perfecto el sábado. Que va a ser este sábado la primera actuación ya auténtica y real, ya nada de ensayos, ¿verdad? Sí, ya la primera completa, que la última vez no pudimos hacerla completa del todo, pero ahora ya es el estreno con todo completo y nada, pues con muchas ganas. Me da la sensación desde abajo que, bueno, pues la compenetración que tenéis que tener entre vosotros pues es muy, muy importante, ¿no? Sí, es muy importante para cantar, sobre todo los duetos, los cuartetos, tercetos. Son muchas horas de ensayos y, bueno, eso hace que en el trabajo se vea luego reflejado en el escenario. Claro que sí. Bueno, pues esa es la sensación que da por lo menos. Así que muchísimo éxito en las actuaciones y en lo sucesivo. Bueno, muchísimas gracias. Laura Cano es otra de las sopranos de esta obra. Hola Laura, ¿qué tal ha ido el ensayo de hoy? Pues bastante bien, hombre, puliendo cocinas para que cuando ya lo estrenemos por fin todo el mundo salga de aquí con una sonrisa en la cara y con un buen recuerdo. Yo creo que va a gustar mucho. Muy bien, a mí me da la sensación de que hay mucho trabajo detrás hasta llegar aquí y luego la semana que viene el estreno. Pues sí, la verdad que sí, ha sido muchos meses de ensayos, de planificar, de organizar y ya por fin parece que sale a la luz y estamos todos con muchísimas ganas de que todo el mundo se apunte, se anime y nos venga a ver. Muy bien, pues muy buen trabajo Laura y todo lo mejor en todos los eventos que quedan todavía por hacer. Muchas gracias por vuestro trabajo y nada, veníos a la zarzuela. Bueno, pues Sergio Domínguez es el director y el pianista que estaba ahí muy atento a todos y cada uno de los detalles de la obra. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. ¿Qué tal todo? Pues mira, muy bien, porque nos ha gustado mucho estar aquí, pues estando atento del ensayo general, y te quería preguntar un poco, desde el punto de vista de director, ¿cómo ha ido el ensayo? Bueno, pues ha ido muy bien. La verdad es que estamos muy a gusto, muy emocionados por este estreno del viaje al centro de la zarzuela y de poder aquí en una localidad como Dueñas, con este auditorio con una acústica extraordinaria, lo tengo que decir, tengo que dar enhorabuena al ayuntamiento y a la localidad por tener este espacio tan nuevo, tan novedoso y tan bien montado. Y estamos deseando de poder dar a Castilla y León una compañía lírica, como es este viaje al centro de la zarzuela, de un tipo de música que se está perdiendo, ¿no? Con los años, quizá por desconocimiento en las generaciones más jóvenes y por, bueno, pues también la gente mayor, ¿no? Quizá un poco de falta de práctica o de nuevas puestas en escena, vamos a decir.
Yo quiero dar las gracias de aquí a mi compañero Víctor Cerezo, que ahora está recogiendo las mieles de la Semincia ayer, que actuaron, y es el que ha montado toda la dramaturgia y toda la parte escénica del viaje al centro de la zarzuela. Ha sido mi colaborador estrecho, a quien yo agradezco todo ese trabajo, Víctor. También las personas que están por detrás, en este caso la representante, Arantxa Jiménez, que nos ayuda en la contratación, a Laura Ríos, que está también al mando de los medios, es decir, todas esas personas que no son las que se ven en el escenario. Por supuesto, a este elenco tan fabuloso que tenemos y que han trabajado duro durante prácticamente un año, desde que empezamos, ¿no?, en montar todo esto. El iluminador también le quiero dar las gracias a Suso, que está ahí trabajando para poder ofrecer un espectáculo diferente a lo habitual. Es decir, yo creo que ya las típicas antologías al uso con vestuarios clásicos y puestas en escena de, bueno, pues clásicas al fin y al cabo o historicistas, creo que han pasado un poco ya, ¿no?, a formar parte de ese pasado, y debemos de plantear un espectáculo completamente distinto y más moderno, más acorde con las nuevas tecnologías. Pues esa es la sensación que da, que es un espectáculo que desde el punto de vista de lo que conozco hasta ahora y de los ensayos que he visto, pues que tiene esa capacidad de conectar, ¿no?, con el público de hoy en día y bueno, pues parece que tiene muy buena pinta, así que enhorabuena por todo el buen trabajo realizado hasta ahora. Por supuesto, como has mencionado, a todos y cada una de las personas que hay detrás del espectáculo en sus distintas fases, y a partir de ahora pues todo lo mejor. Muchísimas gracias a ti por estar hoy con nosotros y poder darnos la posibilidad de salir en tu sección. Es muy importante. Muchísimas gracias, Fernando. Vamos.